No entiendo por qué toda la vida viví engañada. No le puedo perdonar a mi mamá que todo el tiempo me haya ocultado la verdad de lo que estaba pasando. Gracias a todo lo que me han hecho y las diferencias que he tenido entre mis hermanos y yo, ahora soy una mujer fracasada. Tuve que salir corriendo de mi casa por tantos problemas. Yo no quería ser responsable de todo lo que estaba pasando en mi casa. Y ahora que sé todo, pues ya no estoy a gusto. Bienvenida, Belén, ¿cómo estás? Pues mal, decepcionada, triste por la situación que estamos pasando, porque yo Te digo veo que bien triste, en serio, ¿eh? no se me hace justo que me hayan mentido todo este tiempo y más que nada los maltratos. Eso para mí es algo doloroso, porque digo, hubiera preferido saber la verdad desde un principio y hubiera entendido los rechazos, la falta de amor de esa persona hacia mí. Al grado que yo fui creciendo a los 8, 9 años, 10 años, que yo ya necesitaba de su atención, platicar diferentes cosas, yo pues me sentía más mal porque como te comento, o sea, siempre era más la atención de ellos y digo, pues ya todos estamos más grandes, todos podemos dependizarnos, cada quien aprender a levantar lo que tiró. Y siempre para todo era yo. Si no lavaba trastes, me pegaban a mí. Si no los ayudaba, ¿qué lo mismo. hacía? Porque, Dios mío, o sea, los parió a los tres. Ese es el detalle que yo no puedo entender a mi mamá. ¿Cómo puede preferir más a un hombre que a su hija? Ajá. Yo no le había dicho nada, no le había comentado nada. Hasta después... ¿Tú crees que es por la preferencia hacia su pareja? Pues sí. Porque una madre no hace distinciones. Porque o sea... ella todo el tiempo piensa que me hizo un bien al no decirme que no era mi papá. Ajá. Que porque ella no quería que yo sufriera al no tener a un padre a mi lado. Pero a esta altura de la vida hubiera preferido 1000 veces haber crecido sola que maltratada de esta manera. No, a mí no se me hace justo. Y por más que hablo con ella y tratamos de hablar con ellas, lo defiende a capa y espada. Yo puedo tener algún problema y ella nunca está. Pero nada más se accidenta a mi papá o le pasa cualquier cosa y siempre yo soy la primera que corro. Hace 6 meses tuvo un accidente porque ahí es él donde es te taxista. diste cuenta, ¿no? Él es taxista. Tuvo el accidente y la primera que llegó al hospital fui yo. Pero la primera que llegó por su propio pie o porque te llamaron para que fueras. No, me llamaron y yo... Para que tú fueras. Exacto. Y llegaste a pesar de que no tenías una buena relación con tu papá. ¿O sí tenías una buena relación? No, es que, o sea, yo lo veo como mi padre y para mí no me importaba lo que dijeran o lo que él, ¿Cómo se comportara? Para mí era mi papá, era mi todo, mi vida, mi héroe, todo. Entonces yo llego al hospital y llega una de mis tías, se llama Angélica, llega una de mis tías, es hermana de mi papá y me dice que no me pusiera así porque yo estaba muy mal. Porque me dijeron que probablemente él ya no iba a caminar. Entonces dije, ¿cómo los podemos ayudar? Pero para eso mi tía me dice que no me sintiera angustiada ni que me preocupara de nada, porque al final del día yo no era su hija. Entonces eso no se hace. O sea, sí sentí horrible. Porque si eres su hija, si te pones a ver, o sea, quizá tú creas que el ser hijo solamente es por la vía biológica, ¿no? Que lleva la misma sangre. Y la verdad es que tú legalmente eres su hija porque te reconoció y además... Pues suena trillada la frase, pero es real. O sea, padre no es el que engendra. Pero a mí lo que me duele es que, pues como que me lo hayan ocultado. No ¿Te sientes traicionada? No tenía nada de malo. Peor, o sea, me siento, pues, totalmente decepcionada. Un bichito, ¿no? Que pero digo lo sigues amando. ¿por qué? Pues sí, lo sigo amando. Porque es lo que hay en tu corazón, Belén. Complicado tema, pero bien común, Belén. Así que ni te sientas como que eres así una extraña en este planeta. Es bien común este tipo de secretos que yo creo que, pues, deben de decirse tarde que temprano, ¿no? Nos lo merecemos como seres humanos, creo yo. Pues sí, pero yo no tenía la culpa de que Arturo le tuviera de verdad coraje a mi padre, a mi verdadero padre. Entonces, pues yo no tenía la culpa de todo eso. ¿Por qué tantos maltratos? ¿Ya se lo preguntaste? No, porque la verdad tengo ¿No lo 6 has vuelto a ver? Que no los veo desde el hospital. O sea, ya no entré ni siquiera viste que salió del hospital bien. Nada, ya no me interesó ver ni saber de mis hermanos, ni de mi mamá, ni de mi papá. Ya no. ¿Y tú crees que ahí, o sea, en ese momento, tú como que fuiste hacia adelante o fuiste hacia atrás en tu evolución? Hacia atrás. ¿Por qué? Pues prácticamente me destruí totalmente.
No, mi vida, porque yo creo, a ver, fíjate cómo te veo yo. Fue ¿okay? algo muy difícil. Yo lo sé, pero fíjate cómo te veo yo. Lo que yo veo en ti, ¿ok? Puedo estar equivocada o no, pero yo creo que tú eres un ser amoroso. Y de alguna forma, al darles el gusto, al caer en ese tipo de energías, como que no te hizo nada bien, caíste en la de ellos y no en la tuya. Sí, pero yo creo que el hecho de, como dicen por ahí, de tener corazón de pollo, no quiere decir que por eso los tenga que perdonar o tenga que estar aguantando todo lo que ellos Tú le llamas corazón de pollo, yo le llamo bondad, sí. Y eso es oro molido, es oro molido. Ahora, Alberto, pues digo, no se justifica bajo ninguna circunstancia, ya lo hemos dicho, ¿no? Pero, pues, obviamente, yo creo que ella no tiene que, pues, que hacer, o sea, amor con amor se paga y dolor también con dolor se paga, pues no. No, el amor puede ser incondicional. Y en este caso, Belén, yo creo que lo que te comenta Rocío acerca de la bondad y la gratitud, es muy importante que te apoderes de estas emociones, porque claramente se ve en ti que eres una persona con buenos sentimientos, pero en este momento no tienes una correcta gestión emocional. Estás confundida. Pues y mira, hay algo muy claro, Belén. Casi todas las personas que se enteran de que sus padres no son sus padres, sienten y transitan por este rechazo, por esta traición, porque se mantuvo en secreto una información. Pero tienes que ser paciente, lo vas a poder manejar y por tu bien conviene que perdones ese hecho para que estés en paz. Tú, o sea, para que estés en paz, tú, independientemente de lo que le puedas regalar a los demás, quien perdona, pues es quien se lleva la mejor parte, creo yo. Ahora, legalmente, David, pues no hay mucho de qué hablar, puesto que fue reconocida legalmente desde pequeñita y pues lleva los apellidos y yo, a menos que te los quieras quitar, que ya se puede, ¿no? Eso es lo que yo iba a comentar, si podría haber la forma de, sí, de que, que me retire el apellido. Yo solo quiero tener los de mi madre y hasta ahí. Yo la verdad ya no quiero seguir más con esto porque mis emociones están a todo lo que da, ya no sé si llorar, correr o irme, o sea, no sé. Entonces, para eso, pues, prefiero vivir en paz y tranquila con mis hijos a estar queriendo ver que él esté bien. Oye, ¿te puedo decir algo antes de que conteste David? Sí. Independientemente, él te va a contestar desde el punto de vista legal. Pero creo yo que si acabas de reconocer que tus emociones están a todo lo que da, ¿no? ¿Por qué no mejor dejas que esas emociones se mantengan tranquilitas y tomas una decisión? Porque qué tal que si de eso ya no, o sea, yo siento que ya no voy a tener ese cambio de opinión o de querer perdonarlo, de plano no. ¿Pero tú crees que un apellido va a cambiar tu forma de pensar o tu actitud o tu comportamiento? Pues no, pero a lo menos así, si llegase a encontrarme en la calle, ya no tendría ningún derecho ni de lastimarme ni de siquiera de acercarse. No, de cualquier forma no tiene ningún derecho. A ver, David, o sea, nadie tiene derecho a lastimar a nadie, aunque llevemos el apellido, aunque sea lo que sea, ¿no? Porque él se agarra, perdón, él se agarra de eso. El apellido y haber tenido esta relación con su madre y haber fungido como un padre legal o jurídicamente reconocido, o tú como su hija, pues tampoco le da derecho a haber tenido las agresiones que tuvo en tu contra, ni violencia psicológica, ni física, ni mucho menos estos maltratos y comparaciones que equipara a la violencia psicológica que vivió. Claro. Ahora bien, el reconocer o no, el tener esta corrección de apellidos o esta corrección de nombres o incluso de otras circunstancias en un acta de nacimiento es muy complicado, es muy difícil. Debe existir una causa realmente válida, de peso y de verdad justificable para que esto pueda afectar la identidad de una persona. Claro. Al final, ya hoy por hoy tienes 20 y tantos años, 27 años me parece, y ya tienes una clave única de registro de población. Ya y tiene 3 hijos. Evidentemente las consecuencias legales al tener estos apellidos y tus hijos a su vez, pues afectaría. Y es muy difícil que pueda llegar a tener una sentencia favorable en cuanto al cambio o esta corrección de apellidos. Ok, es importante que lo sepas porque al final del día en este país, cuando menos, el primer apellido que llevamos es el del papá. Entonces tendrías que cambiar tu apellido y tendrías que cambiar los apellidos de tus hijos. De mis hijos. Yo siento que estás en todo tu derecho y te entiendo perfecto por lo que estás pasando, créeme que te entiendo, pero sí necesitas como que tranquilizar tus emociones. Y en caso de que no pudiese quitar el apellido, simplemente me podrían ustedes ayudar a hablar con él porque es una persona que no entiende de para razones, eso estamos aquí. que simplemente no se me acerque
hasta que de igual manera yo pueda entender o... ¿Te anda buscando? O tener, sí, porque solo se la pasa diciendo que porque ya no recibo a mi mamá, que porque me estaban dando una pensión de un poco de dinero. Entonces, pues yo hice ya de no recibirles nada, ni despensa, ya no dejé ni que vieran a mis hijos. Okay. O sea, de plano yo corté, dicen por ahí, por lo sano. A lo mejor tu papá pudo haber dicho lo que fuera, pero tu mamá, ¿por qué lo permitió? Eso es lo que me anda a mí haciendo mucho ruido en la cabeza. Porque ahorita prefiere estar acompañada que sola. Ajá. No lo puedo lograr entender, o sea, no sé si no se sienta capaz de... No se pudo sentir capaz de sacarnos adelante, así hubiese ya tenido a los 3. O sea, ¿por qué tenerlos y los maltratos? De verdad que es algo horrible y digo, yo prefiero estar sola que mal acompañada, dicen por ahí. Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, pues hay de seres a seres y hay que tratar de entender, ¿no? En este caso a tu mamá. Vamos a hablar con ella en un momentito, ¿te parece? Como decimos por ahí, ¿no? Los que quieren la flor quieren las hojitas de alrededor, o sea... Es que yo no entiendo, a ver, ¿qué será? ¿Hipocresía? ¿Conveniencia? Es un como montaje el que de pronto se puede hacer cuando te involucras con una persona que tiene un compromiso, está casado, tiene hijos o tiene expareja. ¿Das tu mejor cara y ya después cambias? ¿Sí será un montaje o qué pasa? Puede existir el enamoramiento. Ajá, bueno, y justo en esta etapa solo percibimos lo bueno y creemos que siempre todo va a estar bien. La verdad es que una relación va evolucionando y tenemos que ser siempre muy objetivos y entender que las circunstancias pueden cambiar. Te quiero poner un ejemplo. A veces encontramos una pareja y no calculamos que en algún momento papá o mamá de alguno de los dos pudiera venir a vivir a casa por una cuestión de enfermedad. Y tenemos que tener la capacidad de adaptarnos. En terapia en pareja siempre decimos, sobre todo a la antesala del matrimonio, que es el noviazgo, ¿han platicado de circunstancias adversas? Porque a veces no nos preocupamos por ello. Cuando asumimos una pareja que tiene en este caso un hijo, tenemos que calcular todo eso. Que esa persona tiene que llevar las reglas y normas que se van a poner en casa, pero yo también tengo que tener un vínculo con la persona para respetar. Y eso sí, Belén, estás muy bien, hay que poner límites. Pero no pienses que quitándote el apellido vas a romper el vínculo emocional que tienes en este caso todavía con Arturo o tu mamá. Ese ya lo traes, o sea, ya creciste con él. Ahora, yo me pregunto, David, ahorita escuchando a Gualberto me surgió una pregunta. En el afán de que Belén se quede tranquila, ¿no? De que dice que si le dicen que el papá, a lo mejor ni es cierto, pero bueno, vamos a suponer que sí, que es verdad lo que le dicen a Belén. Ella pudiera, como hija, poner una restricción al señor, es decir, solicitarle en verdad aquí en el foro, en caso de ser necesario, que respete, o sea, que no ande ya diciendo cosas, porque aparte Belén tiene hijos, se está afectando a otras personas, ¿no? Pues sí, no quiero completamente ni que de acuerdo. Sí se puede. En primer lugar con Belén, en primer lugar también con sus hijos y en primer lugar también con sus hermanos, incluso con su madre. Cualquier persona, hombre o mujer, hijo o cualquier parentesco que tenga, como cualquier otra persona en relación laboral, familiar o subordinación, tiene derecho a reclamar y a solicitar que exista una restricción que se le dé vista al Ministerio Público si es que ya hay un escrito inicial de demanda en la vía familiar en cuanto a una pensión, en cuanto a algún tipo de obligación con sus hijos o cualquier otro tipo de obligación. Pero aquí es importante que sí, en caso, y yo creo que vale la pena también comentarlo con el auditorio, Rocío, no esperar a que exista una lesión o algún otro tipo de agresión. Con acto de golpe. Exacto, para poder llegar a denunciar a esta persona, ¿no? Al final del día, sea el padre biológico o no, o jurídicamente ilegal o no, está agrediendo a otra persona. Claro. Y primero están los derechos humanos y cualquier otro tipo de derecho de las personas para poder reclamar que alguien está agrediendo su esfera jurídica, física o psicológicamente. Entonces, en cualquier momento se puede solicitar que exista una restricción. Pues vamos a ver cómo fluye el programa, ¿te parece? Pues sí. Y cómo se comporta él y tu mamá. Porque lo que ya no quiero es que me lastimen más, simplemente. No, claro que no. Soy ser humano, no es algo malo. Totalmente. El hecho de querer tener tus derechos. Son tus derechos y los puedes hacer valer. Eso que te quede clarito. Y aquí venimos, te repito, a conciliar y arreglar las cosas. A ver, producción, pues vamos a conocer a Margarita, la mamá de Belén. ¿Qué habrá pasado por su mente? ¿Quién decidió ocultarle a Belén que tenía un padre biológico y que Arturo no era precisamente ese padre biológico? A ver, por favor, adelante. Estoy muy preocupada porque nunca le dije a mi hija Belén que
su padre con el que siempre vivió no es el verdadero padre de ella. No se vale que mi hermana le haya dicho a mi hija que no era su papá. Ahora lo único que está haciendo es estar destruyendo a nuestra familia. Eso no le correspondía. Bienvenida, Margarita. Gracias, Rocío. Pues vengo bien desesperada a pedir tu ayuda, porque mi hija, ahorita de verdad que escuchando que me dice que hasta cambiarse el apellido, de verdad que eso, como dice el abogado, no significa algo, un proceso legal, un proceso de papeles. Para mí significa, o sea, ¿cómo es posible que quiera quitarse el apellido? Es como estarse arrancando del corazón a la sangre. O sea, lo mejor no se pudo haber descrito. Así es como ella se siente. Así es como ella se siente, Margarita. Ahora... Exactamente. El daño está tan profundo, tan profundo. Yo ya le pedí perdón. ¿Por qué no le había dicho a tiempo que no era su papá? Le pedí perdón. Ella no me quiere escuchar. Está ella empecinada en no. Habíamos platicado con Arturo, mi marido, de que por supuesto que le vamos a decir que no era su papá. ¿Cuándo? Pero todo tiene un tiempo. ¿Cuándo? Se fue de la casa, Rocío, se fue de la casa cuando tenía 14 años. ¿Cuándo se lo decíamos? En la primaria en ese momento se le busca. Exactamente, ni siquiera dejó, no nos dijo a dónde se iba. Ya después resulta de que estaba embarazada de un señor, digamos señor, una de 14 con un señor de 27. ¿Por qué no denunciaste? Exactamente. ¿Tú? Ya estaba embarazada ella. ¿No tú? ¿Denunciaste? No, ¿por qué no? Estaba casada, ella ya estaba juntada con uno de 27. A ver, Margarita. Fue su decisión. Porque al principio me daba el cariño que 14 Arturo no me daba. años, o sea, es una menor de edad. Sí. Los responsables son tanto tú como tu marido, porque sé que la registró con sus apellidos. Sí. ¿Por qué no denunciaste ante las autoridades? Porque fue decisión de ella irse con el tipo. No, señora. Y no. yo qué iba a hacer, denunciar, y después que me dijera ella, pero no te estés metiendo en mi vida, es mi decisión. A ver, ok. Hasta ahí me hubiera quedado. Hasta ahí tantito. A ver, vamos por partes. Hasta ahí tantito porque no quiero avanzar más para que el público sepa. David, lo hemos visto y lo hemos hablado en muchas ocasiones, pero pues las que sean necesarias hasta que quede bien clarito, ¿no? Mi hija es una rebelde, mi hija se fue a los 14 años, mi hija se fue con un hombre mucho mayor que ella, mi hija se casó a escondidas, mi hija de entrada no se puede casar a escondidas porque necesita la autorización de una persona mayor y en este caso tiene que ser el tutor. ¿Cómo le hizo? Pues entonces seguramente o el matrimonio no es válido o alguien se prestó a hacer mal uso de sus facultades administrativas o legales o lo que sea, ¿no? Del fuero que le corresponde. Pero, ¿qué hago yo como madre? Tengo que denunciar, ¿no? Desde luego, hay que recordar que es menor de edad y evidentemente está bajo el resguardo de su madre, de su padre o de quien funja como tutor si es que tuviera alguna discapacidad o capacidad diferente. Ahora bien, me llama la atención que a los 14 años, teniendo una relación con una persona no solamente mayor de edad, jurídicamente ya siendo mayor que ella y mayor de edad, estaría cometiendo el delito de estupro. Si bien es cierto, no hay una violación como tal, pero sí hay un engaño y hay una confusión con la persona, en este caso Belén, o cualquier otra persona que sea menor de edad, con el fin de tener relaciones sexuales con ella. Y eso está penado ante la ley de la ciudad, a nivel federal y en la Ciudad de México. Entonces, sí hubiera valido la pena que usted hubiera denunciado y hoy por hoy... Estoy consciente, no era delito porque no hubo engaño. Prefiere defenderlo de la capa y espada. Te voy a decir qué sucede. No es que esté en contra tuya. Y voy a decir una palabra, ni modo, suena fuerte y no quiero ofender a nadie porque no quiero ser para nada despectiva, pero la ignorancia es muy mala consejera. Está hablando bien claro, y ignorantes somos todos, ojo. En algún aspecto de nuestra vida somos ignorantes, ¿ok? Sí. Y se vale. Sí. Lo que no se vale es no escuchar, porque David lo está diciendo con todas las letras, ¿cierto? Estoy entendiendo. Voy a la pausa, no me está entendiendo, pero voy a la pausa comercial y como David tiene toda la paciencia del mundo, igual que nosotros, ¿verdad? Para eso estamos, pues vamos a volver a hacer que le repita lo que es correcto hacer. Sí es estupro, lo dice la ley, sí es su obligación, lo dice la ley.
sí es una falta legal muy importante, y el señor que se llevó a su hija con engaños o como haya sido. No con engaños. Ahí es donde no entra el estupro. No fue engañada. Qué interesante está este tema. Descubrí que no es mi padre. Ese es el tema y por lo que estamos aquí, por ti. Pero Margarita sigue confundida. ¿Es estupro o no es estupro y por qué, David? Es estupro, no estamos hablando, entre paréntesis, de un abuso de confianza, no estamos hablando del error, como lo es inducir a alguien a otra cosa equivocada que no es lo correcto. Estamos hablando de estupro porque es una persona menor de edad, en donde no tiene la capacidad psicológica que la ley ha empleado antes para poder determinar que puede tener o no psicológicamente la facultad y la voluntad de entender actos sexuales. Si bien es cierto, también la ONU, a través del UNICEF, ha reconocido que no se puede decir que una persona a partir de los 18 años puede tener facultad o no para reconocer las consecuencias de los actos sexuales. También es cierto que ha reconocido que tampoco puede ser hasta los 12 o a los 11 años. Claro. Ni muy bajo ni muy alto, pero sí por arriba de los 14 años, sí por abajo de los 18 años. No estamos hablando que haya sido engañada Belén para poder abandonar su hogar. Estamos hablando que la confunde en este momento de su adolescencia para poder tener relaciones sexuales con ella. Al ser mayor de edad su pareja y ella menor de edad en ese rango o en ese parámetro de edad, la ley lo contempla como estupro. Claro. No estamos opinando, no estamos diciendo algo que a mí me parezca o esté aconsejando. Estoy transmitiendo lo que dice la ley. Así es. Ok. ¿Ya? ¿Sí? Sí. O sea, el simple hecho de ser menor de edad, aunque ella lo haya consentido, ya. Ahí está el delito. ¿Sí? Sí, ¿No lo denunció? No lo denuncié, yo comenté con una amiga y estamos diciendo, bueno, ella se quiso fíjese, justo lo que te decía hace rato, ¿qué tal? Sí. Una amiga, el vecino, el tío, el primo, el quién... Que fue exactamente la que me dijo. Es que pero si ella tiene ganas de estar, ella tiene ganas de estar, yo le dije, a mí me duele que mi hija se esté yendo. Y exactamente, o sea, fue su gusto irse. Dime, ¿qué hacía? La traía yo arrastrando. ¿Por qué se iría, Margarita? ¿Por qué se puede ir? A ver, ¿por qué se puede ir un hijo de la casa? Pues yo le pregunté, me dijo que porque se sentía que estaba regañándola mucho. ¿Pero usted cree que se iría? ¿Por qué la regañaba? ¿Por qué la regañaba? Iba muy mal en la escuela, se la pasaba en el celular. Escuela, le dieron la oportunidad hasta la secundaria. Ajá, hasta la primaria. ¿Qué? Hasta la primaria. ¿No hiciste la secundaria? Me sacaron de la escuela. ¿Y por qué? Es lo porque que dice, sí reprobé porque no llevaba llevaba los materiales en sexto. Y me reprobaron. Y de ahí ellos me empezaron a ofender, que yo era una burra, que no valía la pena, que, o sea, me trataban de lo peor los dos. Entonces yo me acerqué a ella y traté de hablar con ella y le dije, ¿por qué me tratas así? Si, o sea, se supone que también nací de ti, ¿por qué no es lo mismo con los demás? Y ella siempre decía, es que tu papá Arturo dice que esto, es que tu papá Arturo dice que aquello. Tu papá Arturo, pues ni que fuera... Siempre se basó en eso. Arturo siempre la ha manipulado. Fíjate, el inconsciente, tu papá Arturo, es decir, tienes otro papá. O sea, si yo hubiera sido tú, inmediatamente, ¿cómo? ¿Mi papá Arturo? Pues ¿cuántos son? ¿No? Y ahí a lo mejor... Es que lo que está diciendo ella ahorita, su papá Arturo, cuando ya mi cuñada es la que va y le dice, es que no es tu papá. Yo, Rocío, es lo que digo, ¿qué le importaba? Margarita, brincaste, diste un salto cuántico ahorita, es que me he hecho yo en meditación, pero en 2 segundos. 10 años te aventaste ahorita. Vamos por partes. Okay. Una, ¿por qué se da el hecho de registrar a Belén con los apellidos de Arturo? Porque yo era mi novio y yo le dije, es que tengo una niña. ¿Me aceptas así? Y me dijo, acepto así. En ese tiempo, y toda la realidad, el amor es una decisión. Y él decidió agarrarme a mí, tomarme a mí con todo y mi hija. Y él decidió. ¿Pero de quién fue la decisión darle los apellidos? De él. Ok. ¿Por qué? Yo le hablé con la verdad y le dije, tengo una hija. Y dijo, no hay problema. Perfecto. Ok. ¿Quién decidió no decirle a Belén que Arturo no es su padre biológico? Entre los dos.
Dijimos, le vamos a decir cuando esté más grande. Tenía apenas 2 años, cuando esté más grande. Ella siempre fue una problemática en la escuela. En la escuela estábamos más apegados a que estuviera bien en la escuela. ¿Supiste por qué era? Porque yo no sabía cómo sacar ni ahorita te das cuenta por qué fue. Todo lo que me hacían. Pues ahorita... ¿Ya detectaste como mamá por dónde iba la problemática o todavía no? Precisamente yo creo que la problemática era exactamente que biológicamente sentía ella como si su padre biológico no estuviera, no sé, pero ella siempre fue muy conflictiva, nunca fue bien en la escuela. Ella decidió no entrar a la secundaria. O sea, a ver, una Margarita, bola de eso cosas. es lo que tú crees. Ellos jamás tuvieron atención. Ella y los profesores. Un niño problemático trae temas mucho más profundos e importantes que debemos leer, es nuestra obligación. Sí. Y no es que, ay no, es que el niño es tremendo, se porta mal, es rebelde y es bulero y que quién sabe qué. No, hay algo en su corazoncito que lo está haciendo que se comporte de esa forma. Exactamente, yo por eso nunca me alejé de ella, siempre estaba junto a ella. Solo me preocupa el hecho de que Arturo esté bien. Tantito, Margarita, nunca te alejaste de ella, pero tuviste otros 2 hijos. Sí. Y tú permitiste que hubiera diferencia entre tus otros 2 hijos y Belén. Es lo que ella sentía, pero no había diferencia. O sea, es lo que ella sentía. A ver, ok, ¿tú crees que era lo que sentía? Belén, ¿en qué aspecto había diferencia? Yo te digo, yo te voy a decir uno que se me quedó grabado y dije, ¿cómo crees? O sea, ¿con qué corazón? El ejemplo de sacar a ellos, o sea, de irse Arturo con mis 2 hermanos al parque y dejarme a mí al decirte a ti, pues sí, ayúdale a tu mamá, siendo domingo, chiquitos. Margarita, mayor, 5 años mayor. ¿Un niño de 5 años no quiere ir al parque? Hasta lo digo, hasta a mí me gusta ir al parque y no tengo 5 años, ni 10 años, ni mucho menos. No, ya tenía 14, ya tenía 13, ¿por qué tenía 14. tan marcado? ¿Por qué, a ver, tu papá se va con los niños al parque y tú te quedas en la casa a ayudar a tu mamá? Esa vez no eras de siempre, esa vez teníamos una fiesta al otro día y ayúdale a tu mamá, precisamente estábamos arreglando lo del cumpleaños de los niños. Y era auxilia a tu mamá porque era la más grande. Yo tenía la responsabilidad. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que no ¿Te puedo tenía la hacer una pregunta y me puedes contestar sinceramente? Sí, claro que sí. Y ahorita tiene hijos. A toda pregunta respondes con una excusa. En algún momento de tu vida, ¿tú aceptas que has tenido cierta responsabilidad en los actos de tu hija o en lo que pase en tu entorno? Déjame ir a una recomendación y voy a regresar con tu respuesta. Ojo, no te estamos juzgando, ni mucho menos. Simplemente sí te queremos llevar a ese punto donde tú misma puedas reconocer se dé cuenta en lo que está mal. Y que la has regado fuerte. Y que se vale regarla. Pero también se vale, señora, pedir perdón y ver cómo vamos a solucionar este asunto. Claro, exactamente, por eso estoy aquí. Que lo que están haciendo, todo lo que están haciendo, estamos, todo, hasta la fecha, si te das cuenta. Es lo que quieres. Su forma de hablar no hemos parado, y de expresarse desde mi madre, vela simplemente cómo se expresa, trata de ¿Pero tú crees que está bien o está equivocada? Pues está equivocada. Y si alguien está equivocado, yo no haría eso en mis hijos. Pero los mamás nos equivocamos. Entonces, si tú sabes de alguien que está equivocado, ¿qué haces? Pues tratarle de ayudar, pero ella no se deja. Corregir inteligentemente, ¿verdad? Pero ella no sin se agresiones deja. y sin nada. Se va a dejar. Yo creo que, mira, es su Dios, su vida, Arturo. ¿Sí? ¿Amas a Arturo? Lo amo, pero no es mi Dios. Primero son mis hijos. Primero son mis hijos. Ok. Y primero es mi hija. ¿Qué parte asumes como responsabilidad tú, Margarita, de todo lo que ha sucedido en tu casa? Pues no tiene responsabilidad de nada porque... La responsabilidad son mis hijos. La culpa que tengo hacia Belén es precisamente, yo lo reconozco, que no le dije que era su padre solamente de apellidos. Yo lo reconozco. No he platicado con un psicólogo. Yo pienso que al principio era... La oportunidad, mira. Yo pienso, creo, presumo que al principio era una chica muy hiperactiva, que nunca fue bien en la escuela, por más que yo me esmeraba. Yo tenía la fortuna o desfortuna de tener que trabajar para ayudar a
Arturo a llevar, ya teníamos 3 hijos, yo tenía que trabajar. Cuando ella tenía 11 años ya le dije, échame la mano para que estés viendo a tus hermanos, porque yo le llevaba a donde yo trabajaba claro, y ella estaba en más desde los riesgo. 7 años. Entonces, desde los 7. No. Tenía yo 9 años cuando yo lavaba la ropa de mi papá, no, Arturo. Es la llevaba yo al trabajo. Que lo veas, la llevaba yo al trabajo wow. y ahí había mucha Una niña de 9 años. En ese entonces eso? no teníamos ¿Tú crees eso precisamente? O sea, secadora por lógica, como ahorita. Por lógica, una chica de 7 algo años muy va a estar difícil haciendo eso. estar Yo teniendo lo que ropa. quisiera, si yo vengo a decir la verdad, quisiera, Belén, que ¿Es la tú verdad? fueras vienes a decir la verdad. Comenta ¿Fue responsable desde los 9 años de cuidar a sus hermanos y de lavar ropa que no le correspondía? Dice que desde los 7, no, desde pregunto. los 9, desde los 9. Ok, desde que los 9 lavaba años. ropa, Bueno, no. 2 años no. más, ok. Ok, 2 A ver, años más. Margarita, mal no hecho. era Mira, responsable. desde ahí y ojo, Sí. ojo. Sí. Aquellas personas que se quejan o se preguntan, no, es que se embarazó bien chiquita. A los 17, 15, se fue con fulano de tal, quién sabe qué. ¿Quién no va a querer huir de una casa así? A ver, no soy la mamá y estoy cuidando a mis hermanos. No es mi obligación, David. Sí, no ella- es lo ella bien natural. fácil, O sea, claro. lo natural es que mi madre y mi padre se hagan cargo de mis hermanos. Entonces, si me siguen cargando la mano y me siguen cargando la mano y me siguen cargando la mano y encima, ¿Ella qué yo hizo? no gozo, por favor, de lo que mis hermanos tienen, que es lo básico, lo elemental, mis derechos, ir a la escuela, calzar, vestir, ser una niña, convivir con mis hermanos, con mis padres, etcétera, pues entonces me siento fuera de lugar, me voy. Claro. ¿Me voy Los o no? derechos- Naturalmente y hecho desafortunado, ¿no? Creo que el no reconocer cuáles son los derechos del niño, de la niña, incluso de los adolescentes antes de cumplir la mayoría de edad, es precisamente eso, ¿no? El derecho a una familia, el derecho a un ambiente que no afecte su esfera emocional, ni psicológica, ni ningún tipo de afectación, y menos física en cuanto a agresiones o lesiones, ¿no? Pero evidentemente también creo que aquí estamos confundiendo el hecho de que no tuvo el derecho a tener esta familia, pero adquirió obligaciones como si ella fuera madre de familia, con sus hermanos. Entonces, Claro. eso vulnera estos derechos que los derechos humanos de los niños y las niñas están planteando. Evidentemente, la afectación psicológica y las consecuencias legales que hoy tiene Belén para querer cambiarse de apellido, pues son catastróficas, ¿no? Claro, ahora, si yo no encuentro amor donde se supone que es el lugar más seguro donde lo voy a encontrar, que es en mi casa, con mis papás, con mis hermanos, pues ¿en quién lo voy a encontrar? En la primera persona que pase, ¿no, Gualberto? Claro, aquí como lo dijo el licenciado, al vulnerar los derechos de los niños, lo que vemos en el área psicológica es que presentan síntomas como el bajo rendimiento académico, como la rebeldía. Pero hay algo importante que veo aquí de Margarita, mucha evasión y justificación. Es que ni siquiera permite que uno termine la frase y si uno la termina, regresa. Sí, O la pero voltea. es un mecanismo de defensa para no Claro. asumir una responsabilidad. Y hablan del mismo hecho, pero con perspectivas diferentes. Es como si estuviéramos Exacto. viendo un partido de fútbol, pero algunos desde un palco, otros desde la primera fila y otros desde arriba. Sí, sí, sí. Posiblemente lo vemos diferente, pero al final es la misma historia. Claro. Ahora, pues vamos a conocer a Arturo. Arturo es la pareja de Margarita, papá de Belén y bueno, Sharon también está aquí, la hermana. A ver, adelante. Belén debería estar agradecida conmigo porque yo le di comida, le di mi apellido para empezar. Estoy muy enojado con mi cuñada porque le dijo la verdad cuando no debería y nadie le autorizó a decirlo. Ahora se sale con que quiere llamar la atención. Ella siempre ha sido una niña conflictiva. Bienvenido, Arturo. Buenas tardes, Rocío. ¿Cómo está? Belén, ¿Sí? ¿Está bien? espero que sí. Sí, yo también espero que Pues sí. mire, escuchando lo que ha dicho mi hija, creo que está... ¿Es su hija? Sí, ahora sí. Es mi hija porque la reconocí legalmente. Pero Ahora que ya Siempre sabe te que ha no es visto. genéticamente mía, biológicamente. no, Bueno, no la genéticamente procreé, pero yo la crié. Sus ¿La declaraciones crió bien? están dichas fuera de contexto, ¿Por qué? porque lo que ella tal vez no recuerda o no quiera recordar Ajá. es que cuando yo me caso con Margarita, Sí. ella era la única en ese entonces, ella era la consentida, era nuestra princesa de la casa.
tuvo la trató todo como lo que, princesa. Por supuesto que tuvo amor, estuvo consentida, estuvo Ella no tiene recuerdos, pero ustedes tienen seguramente fotos, no, porque era muy pequeña, hasta claro. los 5 años, que fue cuando empezaron a nacer sus hermanos. ¿Se le fue el reinado? De eso, no se le fue el reinado. sí, Creo que hay un porque psicólogo nació mi hermana, era obvio un psicólogo que aquí no me iba a puede ver decir, y creo que igual no me a su dejará mentir, sangre que existe que otra que no el es su síndrome sangre. del Es lo que pequeño piensas emperador, ahorita, pero en que es el realidad no celo hubo del distinción. hermano cuando tiene mucho tiempo de ser hijo único y nacen los hermanos, ¿correcto? No precisamente. El síndrome del emperador es en donde el hijo rebasa la autoridad de los padres y es aquel que al recibir toda la atención, regalos, puede llegar al enojo cuando se le niegan. Este celo del que habla es un tanto diferente, sin embargo, pudiera justificarse porque los menores a veces no saben manejar la llegada de un nuevo miembro a la familia. Y ese celo es el más común y diría yo, de un 100%, el 95% de los hermanitos sienten celo. Tan es así que ya las parejas actuales le han tomado tanta importancia y son tan conscientes que empiezan a acercar a los hermanos desde el vientre materno. Ajá. Pero no Fue es el síndrome del emperador. Fue el caso de Belén. Ok, y el caso de Belén también es que usted la rechaza y no le dio la oportunidad de estudiar como al resto de los hermanos. Eso no es cierto. Y tampoco le invitaba al parque y se llevaba a los otros hermanitos y le decía, ¿te quedas con la mamá? ¿Cómo lo explicar cómo fue el asunto? Por eso estoy diciendo que es fuera de contexto. Como quien dice, pues cada quien su forma de pensar y es respetable, ¿no? Bueno, don Arturo, nos quedamos en que está fuera de contexto lo que estamos hablando aquí. ¿Qué está fuera de contexto según usted? Mire, Rocío, Belén dice que fue obligada a cuidar a sus hermanos. Lo que ella toma así fue que nada más le pedíamos de favor mientras su madre y yo trabajábamos. ¿Y si no lo hacía? Me deja explicar para poder entrar en contexto. Le decíamos, Belén, ve por las tortillas para cuando lleguemos esté la comida hecha. Nunca hizo comida, no tenía que atender a sus hermanos, nada más calentarles en el horno y servirles, que se lavaran las manos, que se cambiaran el uniforme y no estuvieran jugando con el uniforme. Eso era todo. ¿A los cuántos años? A los 9. ¿Usted cree que una niña a los 9 años está capacitada para hacer todo ese tipo de tareas y además es que atender no a sus las hermanos? tenía que hacer, nada más tenía que decírselos a sus hermanos. Ok, Me señor, obligaba a lavarles las manos. Sí se lo informo porque es importante. Y no solamente, esto ya pasó entre ustedes, pero para las señoras que suelen mandar a sus hijos o a sus hijas por las tortillas, tristemente a veces no regresan. Tristemente están al acecho, hay personas que, seres que nada más están esperando la oportunidad para desaparecer niñas o hacer atrocidades. No es el mejor lugar, ni tampoco es la obligación de una nena. Jurídicamente hablando, no es correcto, ¿no? Exponer a los hijos a ese tipo de situaciones. Imagínate, o sea, no es que vives en un pueblo de 2x4. Nunca nos faltó protección. Que no, Belén, quieras que no, apelo a tu corazón y a tu inteligencia. Quieras que no, por algo sientes amor por ellos. Ahora, Belén, piensa que yo me casé con tu mamá sabiendo que tú ya estabas. Quiero estar con ellos, ya cuando no quiero saber tú nada. tuviste Nadie te otra está diciendo que estés Belén, con cuando ellos. tú tuviste otra pareja, que está diciendo que estés con ellos. cuando tú tuviste otra pareja que fue el padre de tus otros dos hijos, también te aceptó con una mayor. A ver, ojo. Es el mismo caso. caso. Con lo que te voy a decir. Nadie te puede obligar, y nosotros seríamos, no vamos a hacer la excepción, de hacer algo que no quieras hacer. Una cosa es perdonar y otra cosa es procesar y decidir si vuelves a tener algo que ver con ellos. O sea, yo si lo único que quiero es exactamente que nos perdone. La necesidad de decirles yo reconozco que le hicimos mucho daño. ¿Tus lágrimas de qué son? No lo puedo hacer. Yo reconozco que le hicimos daño. De dolor, ¿De dolor, coraje, el por qué. Porque fueron unas personas muy injustas. Ya te lo comentó Yo no le creo que ella Margarita. haya llorado por mí, porque yo no hubiera hecho esas diferencias entre mis hijos. La Así verdad. lo Pero sentías. ¿por qué tus es ojos que me no dicen había que tus diferencias. lágrimas no son de dolor? No son de coraje, perdón. Más bien son de dolor. Son de dolor. Pues es que no es había que- diferencias. Aquí Como estamos, te lo digo, estamos ¿me puedes para dejar escuchar? estoy decepcionada, estoy pues lastimada. Yo me siento muy mal. Porque como se lo comenté a mi tía, yo pues sí los amo los dos, pero no es justo todo lo que me hayan hecho. No puedo ahorita decirles sí los perdono, cuando el día de mañana los puedo ver, ni siquiera hablarles. ¿Lo quieres procesar?
Exactamente, yo se lo dije. Pero cuando menos lo tienes que escuchar. O sea, tienes que escuchar lo que sale hoy por hoy de su corazón y de su cerebro y ya de forma consciente están admitiendo, ¿no? Y todos nos podemos equivocar. Es verdad, si todo el tiempo negaban las Mira, cosas. Belén, yo solamente quiero hablarte con la verdad y te lo dejo a ti lo que tú quieras. Para eso estamos proceder, aquí, para saber si es verdad o no es verdad. No queremos que regrese a casa, creemos que nos perdone. Yo sí quiero creer que la gente se puede arrepentir y que la gente puede rectificar. Tú y yo dices que yo no somos nada, pero ella sí es tu madre. Uy, tus hijos Belén, sí son sus nietos. Si yo te platicara que hay personas que en el hecho de muerte se arrepienten de absolutamente todo, ya no tienen más oportunidad. Pero antes de irse, en el hecho de muerte, piden perdón y rectifican y demás. Y otra vez, así te iniciamos y te lo vuelvo a decir. El perdón no es para quien se lo das, el perdón es para ti. A mí lo único que me duele es ya no ver a mis hermanos. Nada más. Ellos ¿Eso? no me Sharon, es que no oye, se lo Sharon hemos te quiere prohibido. muchísimo. Y yo también. Que dice que eres como su mamá. ¿Y por qué no la has visto? Pues porque no quiero que sepan Prohibida la dónde casa estoy. no la tienes. Porque yo sé que ella sí les va a contar. Te hice, perdóname. A ver, pero bueno, la traje. ¿Dónde estoy? Y todo el Yo tiempo traje a van estar Sharon, ahí. ¿ok? La voy a hacer pasar. Rocío, ¿Quieres que antes- se sienta al lado tuyo? ¿Qué? Antes de que pases a mi otra hija, ¿puedo Sí. acercarme? Sí, Si ella lo permite, claro. sí, yo creo que sí, ¿no? ¿No quieres que se acerque? Yo solamente ¿Por qué? quiero decir una cosa. Los derechos traen obligaciones y nada más quiero decirle a Belén, la amo. Te lo digo en frente y te lo digo adiós a todo el mundo, la amo, te amo. Pero ¿qué tiene que quiero ver con los derechos y las obligaciones? Quiero que reconozca mis cómo obligaciones. era, no eran tus obligaciones. Te Estudiar pedimos colaborar. era tu obligación. Si le hubieran dado la oportunidad. En 9 años estaba en la Es que escuela. nunca fue bien Estaba en la escuela. Pero si y reprueba, a ver, nunca Margarita, fue quien Margarita, hiciera tareas, etcétera. Margarita, Obligaciones y derechos. Margarita, soy egresada de la Escuela Normal Superior. Si yo sé que un niño reprueba, ya ni lo reprueban ahora, ¿no? Pero antes cuando lo reprobaban, que está mal hecho que no lo reprueben. La verdad. Mi humilde opinión, Yo y sí también estoy de acuerdo en estoy calificada para decirlo. 2 veces. Porque, ¿cómo los van a reprobó pasar si sexto. no saben? Exacto. Hay que tener un parámetro para saber si el niño tiene la capacidad de continuar. O sea, hay niños que no grados. saben leer y escribir a los 7 años y ya, o sea, los pasaron y dices, ¿cómo? Pero si no saben. Pero bueno, eran otros tiempos. Es Ok, que era a ver. obvio que ya no Si quería yo la sé escuela por que no un llevar niño lo o que una es. niña reprobó, pueden ser muchas las causas, pueden ser emocionales, pueden ser duelos que estén pasando. X. ¿La saco de la escuela? Yo no. No soy, no soy partidaria de eso. Nunca le das Yo hago que repita el curso, antes se repetía el curso hasta que apruebe. Sí. Pero Así le sigo sucedió. dando la oportunidad de Sí. que siga Así estudiando. sucedió. Repitió No, sexto año 2 señor. veces. Rocío, realmente Pero lo que yo se ya siente no es hasta que la ella primaria. Yo ya no reprobó quería ir 2 a la veces escuela sexto. porque ni siquiera me compraron el uniforme. Pero Y no en estabas- y en la Belén, escuela otra era vez, todo el te tiempo compramos el diciéndome de uniforme. cosas. Belén, pero otra vez. Una niña a los 14 años, a los 10, a los 11, no está en facultades legales de decidir por sí misma. Mi hijo no quiere ir a la escuela. ¿Cuántos niños, incluyéndome, ya no voy a ir a la escuela? Me recibo en primaria. Pero bueno, vamos a conocer a Sharon, público, por favor. Adelante. Estoy muy molesta con mi mamá, porque siempre hacía a mi hermana que nos cuidara, a mí y a mi hermana el menor. Lo peor de todo es que siempre la responsabilizaban a ella, la hacían que nos cuidara cuando no era su obligación. Ahorita ya le dijeron toda la verdad y ella está muy mal. Tengo mucho miedo que ella haga una locura de todo esto que está pasando. Se parecen. Se parecen muchísimo. Bienvenida. La extraña. Sí, demasiado. Estoy muy triste porque por culpa de mi papá, mi hermana se alejó de nosotros. Por culpa de tu papá. Sí, porque él era muy, muy malo con ella. Me lo cuentas después de la pausa comercial, voy rapidísimo. Descubrí que no es mi padre. ¿Qué tal? Está pésimo, Rocío. ¿Por qué? Porque siempre vivimos engañadas. O sea, yo me pongo en su lugar de ella y ahora entiendo muchas cosas. ¿Cuántos El por años qué. tienes? Yo tengo 23. Mira. Soy Muy más madura, ¿no? pequeña que ella. Sí, pues en lo que cabe creo que sí. Porque a la edad que tienen ellos, al ser mis padres,
pues para que pensaran más las cosas y para que no tenían por qué ser como fueron con ella. ¿Cómo fueron? Mi papá por todo le quería pegar. Llegaba a casa y si no estaba la comida hecha, que no era su obligación. No, ¿quién te dijo mentirosa? No, porque me comentó que yo, o sea... Mi papá le pegaba cuando ella no hacía las cosas. Y si yo y mi hermano estábamos jugando y llegaba mi papá, corría y nos abrazaba nada más a nosotros. Y ya ella la hacía a un lado. ¿Ustedes se daban cuenta de desde pequeña nos todo? dábamos cuenta de eso y ella me decía, no, pues a lo mejor está cansado y por eso ya no me pude abrazar. ¿Lo justificaba? Sí, decía, o tal vez el problema sería porque, pues a lo mejor y ustedes son más pequeños, por eso es por lo que los abraza más. Y yo le decía, pero es que no debe de ser así. A final de cuentas, los tres somos sus hijos y los tres nos merecemos el mismo trato. Y más sin embargo, siempre yo veía como a ella la hacían menos. ¿Desde los cuántos años te diste cuenta de esto, más o menos? Yo tenía como 3, 4 años. Ella nos cuidó desde los 7 años. Desde los 7 años ella nos cuidó. Para mí es mi mamá, ella. ¿No ves a Margarita como tu mamá? No, ella nada más en lo básico, de las cosas materiales. Porque para cuidarnos y para darnos ejemplos fue siempre Belén. ¿Cariño? Belén siempre estuvo con nosotros, demasiado. ¿De parte de quién? De Belén. Para mí Belén es todo, para mí es lo mejor en mi vida. ¿Por qué? Porque gracias a ella, pues, tal vez pude estar bien en la escuela, porque yo les pedí a ellos apoyo en la escuela y siempre se justificaban con que no tenían cómo apoyarnos, que ellos tenían que trabajar, que si ellos no trabajaban, ¿quién iba a llevar el sustento a la casa? ¿Y cómo le hacía Belén si no le dieron la oportunidad de estudiar? Mi tía Angélica nos apoyaba también. Mi tía siempre hermana estuvo de mi con mamá, nosotros. Ella es la que siempre nos apoyó mejor que ella, porque para ella siempre fue de hacer más caso a lo que Arturo decía. Para ella, si Arturo decía no trabajas, es no trabajas. Si Arturo decía vas a trabajar, tenía que trabajar. ¿Quién? Mi mamá. ¿No? Manipulada. Manipulada y hasta la fecha. O sea, tú date cuenta simplemente en sus expresiones. Por eso te decía yo que ustedes, pues, en lo que nos pudieran ayudar, yo... En todo. Pues no me quiero desapartar de mis hermanos. Yo amo a mis hermanos y pues yo con ellos hasta el final. Pues entonces no te sigas separando de ellos. Pero de mis hermanos. De ellos, la verdad, de lo que quiero tú elijas. que me den un tiempo para pensar bien las cosas y... Es tu derecho. Pues, ¿Tú estás alejada de Angélica también, de tu tía? No. No, ella es la única que está con nosotros al 100. O sea, entonces la voy a hacer pasar. Porque para ellos es la chismosa, la metiche, la... todo. Angélica. Pero... Sí, pero no, ella es la que siempre nos ha estado apoyando. Pero es tu hermana, ¿no, Margarita? Sí. ¿Y es chismosa? Porque ella fue la que le dijo a mi hermana. ¿En lo que no le interesa o en lo lo que no le importa? Porque sí le interesa. Si no le interesan sus sobrinos. No me hubiera dicho. No, es que es metiche en general. Sabemos que en No, toda la mi colonia, tía no es si alguien quiere metiche. saber la vida de alguien, le Inventa preguntan a Angélica. cosas. Larga, a ver, yo quiero saber. A ver, Angélica, pásale, por favor. Mi hermana cometió muchos errores al permitir que maltrataran a su hija. Cada vez que yo veía cómo le hacía a un lado a mi sobrina, me daba muchísimo coraje. Mi hermana siempre prefirió antes a su marido que a su propia hija, que ver por el bienestar de ella. Le dije la verdad, porque ya no podía permitir que la siguieran engañando. ¿Quieres? ¿Quieres que se sienta al lado Sí, tu tía? fuera mi tía aquí al lado. Pues, ¿se pueden recorrer? Claro. ¡Órale! La más amada, te dicen, mujer. Gracias. ¿Un abrazo o qué? Ay, sí, por favor. ¡Ándale! No, hombre, ¿de qué? ¿De qué? Ya tienen familia. Sí, ya tiene familia. Abrázame, mi niña. Ya tuvo Lola, Ah, sí. claro que puedes abrazarla. Tu niña está muy reacia a recibir cariño y eso no me gusta mucho porque, digo yo, o sea, nobleza obliga, ¿no? Y es increíble cómo una persona que ha sido pues llevada a los extremos del dolor, de la inequidad y demás, puede tener tanto amor dentro de sí, pero la noto como que no te dejas amar, como que no te dejas recibir. No, yo difiero ahí, discúlpame. Pues de parte de ¿Sí ella, se deja? ¿sabes? Difiero, es una niña maravillosa. No, yo no digo que no sea maravilloso, yo digo que ella cree que está obligada a dar amor, pero que no se merece recibir No, amor. ella no está obligada y quiero
quiero de una vez por todas aclarar esta maraña que están haciendo aquí. Porque mientras estaban ellos dos y mi sobrina aquí, era todo Belén, Belén, Belén. Y si te das cuenta, Belén se calla. Calladita. Es como sí. automático, porque así creció Belén. Belén creció y te callas. Y no esto, y no aquello, y no lo demás. Pero se le está olvidando a Margarita. Las veces que llegaba a mi casa, golpeada. ¿Quién? Llorando. Belén. Margarita. ¿Cómo? Sí, llegaba golpeadísima. Y Sharon no me va a dejar mentir, porque Sharon estuvo más tiempo con ella. Llegaba golpeada. Arturo mi papá llegaba a la es muy casa agresivo. borracho y le pegaba a ella. Ya ni veo. Y le pegaba a Belén y se desquitaba. Y siempre estaba a punto de regarla. Es que se parece. Y Margarita se metía. ¿Y por qué lo sé? Porque Margarita iba a mi casa y lloraba conmigo. Ellos dicen que no se hizo nada, que no hubo justicia con respecto al tipo que agredió a mi sobrina. ¿Y tú crees que yo iba a dejar eso en paz? No, fuimos y demandamos. El qué tipo pasó? se fue y necesitaban Se a huyó. los papás. Necesitaban a los papás de Belén, porque yo no tengo ni siquiera, y no voy a dejar mentir el licenciado, yo no soy su tutora legal. Yo solamente fui a denunciar un hecho. O sea, ¿pidieron que vinieran los papás y los papás no fueron? No fueron, no fueron. ¿No? Recibe rechazo. ¿Quieres ir tú con con Alberto? Sí. ¿O no? Sí. ¿Sí? Ok. Ya estamos al aire, perdón, pero es que, digo, yo aquí estoy como que pensando cómo vamos a resolver todo esto. Le estaba preguntando yo si quiere ir contigo al consultorio. Claro. Me dijo que sí. No sé si legalmente quieras hacer algo, pero me quedé, pues nos quedamos interrumpiéndote, Angélica, antes de ir a la pausa comercial. Decías entonces que tú viviste pues violencia por parte de todos lados y que sin poder denunciar mucho, porque obviamente, David, son los padres quienes se tenían que presentar. Ella estaba impedida de hacerlo, puesto que no era la tutora legal, ¿no? de Belén. Entonces, sí es un impedimento esto. Sí, totalmente. Ok. Evidentemente hay un ministerio público que también está a cargo de resguardar y de representar a la sociedad, pero no funge como un tutor a menos que una autoridad en materia familiar o en virtud de que haya existido, como lo hubo, la comisión de un delito, como lo es el estupro, pues hubieran recurrido sus padres. Siendo no así, pues tampoco algún familiar puede fungir como tal. Claro, ahora, pero tú hiciste lo correcto, Angélica. Al final del día tú intentaste hacerlo, pero no estuvo ya en ti el resto, ¿cierto? Sin embargo, la tuve lo más posible conmigo, ¿sabes? Siempre los tres, porque incluso hasta Arturo ha sido parte de Arturo, su hermano. Sí. Ha sido Entendí. parte de mis cuidados. Tú dices que no recurramos al pasado, pero creo que esto merece la pena que lo sepas. Yo le mandaba muñecas a las niñas. Le mandaba carritos a mi niño. Y perdóname que les diga a mis niños porque no me ha tocado No, son más tus que niños. ser. O No me ha sea, tocado más que ser. Pues me queda claro que los has visto mucho. Le preguntaba yo a Belén, mi amor, ¿y qué tal las muñequitas? ¿Te gustaron? No me dejaba terminar, decía, sí, mi papá les trajo unas muñecas a mi hermana y un carrito a mi hermano. Dije, ¿y tu muñeca? No, ¿cómo crees que yo le iba a decir? Pero yo te mandé una muñeca. ¿Sabes el conflicto en que iba a meter a la niña? Cuando yo hablaba con Arturo y le decía, ¿de qué se trata? Ay, no, es que Belén no quiso. Belén, tú no la conoces. Claro que la conozco. Primer grado de primaria, siempre estuvo siendo la mejor. Quería sobresalir, ¿sabes? Quería llamar la atención de sus papás. No me va a dejar mentir el psicólogo. ¿Por qué dice Arturo y le echa la culpa que se encontró a alguien que le golpeaba y demás? Oye, ¿qué no fue lo que recibió en su casa todo el tiempo? ¿Qué crees que iba a encontrar ella o buscar afuera? Pues es lo que yo dije desde hace rato, o sea, siempre detrás del conflicto de un niño o de la del carácter rebelde que podamos mostrar, siempre hay algo, siempre. Imagínate, primer lugar en la escuela, con buenos grados, de repente, no, pues sí, mi cerebro, si yo no llamé la atención así, siendo lo que soy, pues a ver, vamos a ver si, claro. Es mentira que ella no quiso hacer su examen. Es mentira que ella no quiso hacer su segunda ronda. Tú no sabes cuánto luché porque estuviera estudiando mi niña, hasta que de pronto le perdí la pista. Ellos me la negaban, junto con sus hermanos. Había perdido contacto con ella. Cuando la vuelvo a encontrar, ya la habían lastimado. Vuelve a desaparecer Belén, buscando refugio, sin quererme molestar. Y es cuando otra vez la tengo que rescatar. Porque Arturo, ¿sabes por qué no hizo nada Margarita?
Porque Arturo se lo prohibió. Quiero que me contestes tú, nadie más. Sí, exacto, sí. ¿Tú sufriste violencia por parte de Rafael? ¿Te golpeó en algún momento Rafael? Arturo. Digo Arturo, perdón. No. Nada. No sé por qué viene a decir que me golpeó. ¿Está hablando de otra persona? Está hablando de otra persona, no sé, no me explico. Margarita, está no me en el explico. momento de que ames a alguien más que a nadie y es a ti. Yo tengo Por mi favor, familia amate y a estamos ti. bien. Tú ¿Qué estás es para ti sola. la otra familia? Estoy en la cocina. Tengo a mi esposo, Mamá, tengo a la mis vez que te hijas. arrastró No tienes a Ella tus está hijas. sola. No tienes Ella a está tus hijas, sola. Margarita. O sea, Rocío, permíteme. Margarita. No me vengas aquí a decir A ver, mentiras, por favor. Margarita, Sí, exacto. No vengas a comportarte Margarita, mal. no sé si vives una realidad alterna, sería muy peligroso si así No, fuera. no, y me encantaría no. que si así fuera también te dejaras ayudar. sí. Está diciendo A tu ver, ¿quién hija de las dos que me te golpeaba? arrastraron en Me la golpeaba. cocina. No es cierto. No es cierto. Acuérdate la vez que No te es arrastró en la cierto. cocina. ¿Te refieres a cuando se desmayó? No se desmayó. Se lo metiste en la cabeza. Cazuelazo en la Se lo cabeza. metiste en la ibas cabeza. Ya la ¿Cómo arrastraste, le voy a dar un acuérdate bien de cazuelazo? eso. Le dio un Nosotros sí, cazuelazo. ¿Qué les ese dijiste día le antes de aventó que la comida viniéramos? porque mi No las mamá oí. hizo lo que O sea, él ¿qué no les quería dijiste? comer y ¿Se le aventó desmayó? la Tú estás cazuela. diciendo que Y llevas así una como le relación aventó súper la bien. cazuela, No, la arrastró de porque cabeza. A ver, señores, por favor. Y Están narrando algo que, o sea, tú... Ilógico. No, eso es lógico, mamá, ya date cuenta. No es cierto, Eso ni no es siquiera cierto. No, lo ya dices date tú, cuenta, te lo en verdad, dices tú. Rocío. ¿Qué dijeron Ese día la ustedes? arrastró por la cocina horrible. cierto. ¿No fuimos a buscarte corriendo, tía? No es cierto. Hasta ella después para fue mí y le más dijo fácil, lo que señor había pasado. Psicólogo. Y todavía ahorita Estoy ya lo dispuesto a que usted defiende. me haga A ver, el test señores, de estamos hablando adicciones para acá. comprobarlo. Arturo, no podemos estar hablando acá. Por favor. Sí. Me llama mucho la atención y somos de observar. Primero, ¿por qué tus hijas pidieron, primero, sentarse juntas? Sí. Pedido por Belén. Sí. Segundo, quisieron que la tía se sentara cerca de ellas. ¿Por qué? Y lo- Porque nos sentimos protegidas. Dime por qué. ¿Por qué Estamos a fueron gusto. echando, o sea, Es lo que yo Dios mío, tampoco me hacia allá, explico. hacia allá, los papás Lo que los fueron tampoco me sacando? explico. Cada quien ¿Por tiene qué? su lugar. A ver, ¿por qué? ¿Tu inteligencia qué te dice, Margarita? O sea, mi inteligencia me dice, si está tan dañada de que no le quise decir que no era su papá, ok, le pido perdón, me arrodillo en este momento, de estar eso a estar No es solo inventando eso. tantas cosas. No es solo O sea, eso. Estamos inventando. A ver, mujer. Aquí está el psicólogo y A ver, el que mujer, explique. ahorita voy con él y ahorita voy con David, porque hay algo muy importante aquí Sí. que arreglar y no se va a arreglar si ustedes no quieren. Claro, ya ella claro. admitió y hasta pidió la ayuda. Y por supuesto que se la vamos a dar, para eso estamos aquí. Claro. Pero por Dios, o sea, nadie en el mundo tiene el derecho de Yo violentarnos. también le Claro. pedí hablar con Belén y delante de ti me lo negó. Pues ahora lo entiendo. Yo también quiero decirle, a ver, Belén, si en algún momento de tu infancia creíste que abusamos de ti, te maltratamos o algo, te pido perdón. Soy humano, no soy perfecto. ¿Creíste o sí fue No, así? en ese Se vale momento que nos creí haya tratado como nos que trataba. yo estaba siendo un padre estricto, Ajá. porque así yo crecí. Entonces creíste Ese es tú, mi no ejemplo. creyó ella. Yo no sé si le encuentran cierto encanto a esto de te quiero pero te odio y pégame pero no me dejes y la reconciliación. Yo no sé, no lo entiendo. Yo no, el amor no duele, lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué vamos a aceptar que nos violenten, faltas de respeto, malos ejemplos, que se sigan repitiendo estos esquemas y estas formas de vida, estas conductas? Afortunadamente estamos en generaciones y personas inteligentes que lejos de repetir el dolor, pues oye, están evolucionando, ¿no, Claro. Alberto? Primeramente se puede dar algo que llamamos indefensión aprendida. Y es en el momento en el que la víctima, al querer defenderse, no logra, no consigue absolutamente nada y prefiere quedarse en un papel pasivo. Pero luego se puede desarrollar el síndrome de Estocolmo. Y es en donde se vinculan emocionalmente y la víctima justifica al agresor. Entonces, aquí es importante, ahora que levantas la voz, que pones límites, y lo dijiste de manera muy sensata, tomarte un tiempo para pensar cómo vas a reconciliar y a reestructurar la situación. Pero, ojo, sí quisiera insistir en esto, perdonar es casi una obligación, porque perdonar no es igual a reconciliar, solo es para que alcances la paz. Y tú lo tienes que entender, si no ahorita, en el proceso. Sí, sería Porque más tampoco te vamos a arrinconar, no, perdona, no. David.
Ahora bien, el hecho de haber tenido un delito, la comisión de un delito como lo es el estupro, pues desafortunadamente la mala información o el acceso a tanta información sin conocimiento de causa y no teniendo un profesional cerca puede confundir y puede tener consecuencias también trágicas. No podemos condicionar la comisión de un delito con un matrimonio. Claro. Es absurdo y bajo la lógica jurídica existe la violación en un matrimonio. Claro. Y la ley lo castiga de igual manera. Entonces, yo invito a nuestro público y a nuestros invitados a que también acudan a profesionales y no se malinformen, porque las consecuencias de tener información equivocada pueden ser igual de delicadas. Y para eso nació este programa, precisamente para bien informarles acerca de lo que debemos hacer, de lo que podemos hacer, qué es lo correcto, y que no vayamos ante una ventanilla donde nos encontremos a un ser humano malhumorado que quizá ni siquiera quiso levantarse de la cama, ¿no? Y que o se ostenta bajo una figura jurídica o pública que no le corresponde. Entonces, este programa es para eso, para que sumemos. Información es poder. Así que te vamos a ayudar, obviamente con la orden de restricción, con la terapia, si la quieres tomar. Yo creo que Sharon te ayudaría mucho que fueras también y que acompañada de tu hermana o no acompañada de tu hermana. Y bueno, que no se pierda el contacto entre ustedes tres, que yo creo que están hechas de la misma cuña, como decimos, ¿no? Sí, y bueno, si Margarita quiere seguir bajo esos parámetros, es tu vida y yo no tengo por qué meterme en tu vida, es tu decisión y simplemente gracias por haber venido. Esperarán a ver qué es lo que quiere en un futuro Belén. Lo mismo para ti, Arturo, y si acaso fuiste ese personaje siniestro que relataron aquí las tres señoras, pues yo creo que sí tienes que trabajar mucho en él. Y sobre todo, comenzar por reconocer que cometiste muchos errores y que no sigas avanzando. Porque hay como dos vidas, hay una vida paralela además, o una historia paralela, después de la historia que me contaron acá, tres señoritas que están como que muy unidas y muy amalgamadas, ¿no? Eso es algo que sí me llamó mucho la atención. Gracias por haber venido, cuentan con nosotros para hacer lo correcto si es lo que quieren. Muchas gracias. Angélica, gracias por existir y gracias por tanto amor a tus sobrinos. Muchas gracias.